Decir si el ideal generado por x y por x cuadrado más y cuadrado más 1 es un ideal primo del anillo de polinomios k de corchete xy, y si es un ideal radical. Primeramente se observa que el ideal generado por x y por x cuadrado más y cuadrado más 1 es igual al ideal generado por x y por y cuadrado más 1, y este último tiene una descripción más sencilla. Es fácil ver que estos dos ideales son iguales, simplemente observando que cada uno de ellos está generado por dos elementos y cada generador de uno de los ideales claramente está en el otro ideal. Consideramos ahora el homomorfismo f del anillo de polinomios k de xy en el anillo cociente k de y partido por el ideal generado por y cuadrado más 1, que nos envía un polinomio cualquiera, p de xy, a la coclase p de 0i más el ideal generado por y cuadrado más 1. Este homomorfismo es claramente suprayectivo, es decir, es un epimorfismo. Y no cuesta demostrar que su núcleo, el ker de f, es de hecho el ideal generado por x y por y cuadrado más 1. Un contenido es trivial, a saber que el ideal generado por x y por y cuadrado más 1 está incluido en el núcleo, ya que la imagen de x es la coclase 0 más el ideal generado por y cuadrado más 1, es decir, la coclase nula. Y la imagen de y cuadrado más 1 es la coclase y cuadrado más 1 más múltiplos de y cuadrado más 1, la cual de nuevo es la coclase nula, ya que el representante de la coclase pertenece al ideal. Para demostrar la otra inclusión, si tomamos un polinomio p de xy que esté en el núcleo de f, podemos dividir el polinomio p entre x. Se puede hacer esta división ya que el divisor x es mónico, con lo cual p de xy se puede poner como un cierto cociente u de xy por x más un resto que no va a depender de x, un resto que depende solamente de y. Si ahora aplicamos f en ambos miembros, a la izquierda nos queda la coclase nula, 0 más múltiplos de y cuadrado más 1, ya que hemos tomado p de xy en el núcleo del homomorfismo. A la derecha, y teniendo en cuenta que la imagen de q de xy por x es también 0, nos queda la coclase r de y más el ideal generado por y2 más 1. Como esta coclase es la coclase nula, r de y tendrá que estar, por lo tanto, en el ideal. Y si ahora volvemos a esta expresión de aquí, se ve que p de xy es q de xy por x más un polinomio múltiplo de y2 más 1, es decir, que pertenece al ideal generado por x y por y cuadrado más 1. Y con esto demostramos que también el núcleo de f está contenido en el generado por x y por y2 más 1. Aplicando ahora el primer teorema de isomorfía, se tiene que k de xy partido por el núcleo de f, que ahora ya sabemos que es el ideal generado por x y por y cuadrado más 1, es isomorfo a la imagen. Como el homomorfismo era suprayectivo, la imagen es k de y partido por el ideal generado
por i cuadrado más 1. Vamos a distinguir ahora dos casos posibles. Si la característica del cuerpo K es 2, se tendrá que el polinomio i cuadrado más 1 es lo mismo que i más 1 al cuadrado. De aquí deducimos que el radical del ideal generado por i cuadrado más 1 es el ideal generado por i más 1. Por lo tanto, el ideal generado por i2 más 1 no es un ideal radical de el anillo de polinomios K de corchete I, de donde deducimos que el cociente K de I entre el ideal generado por i cuadrado más 1 no será, por lo tanto, un anillo reducido. Recordemos que un anillo se dice reducido cuando su nilradical es 0, es decir, cuando el único elemento nilpotente es el 0. Recordemos también que un ideal es radical si y solo si el cociente es reducido. Como iba diciendo, en este caso, el ideal generado por i cuadrado más 1, este ideal no es un ideal radical, con lo cual este cociente no es anillo reducido, y dado que tenemos aquí este isomorfismo, este otro cociente no es tampoco anillo reducido, de donde se ve que el ideal generado por x y por i2 más 1 no será, por lo tanto, un ideal radical de k de xy. Y al no ser ideal radical, obviamente tampoco puede ser ideal primo, ya que todo ideal primo es también ideal radical. Supongamos ahora que la característica del cuerpo K es distinta de 2. Vamos a subdividir esto en dos casos, que son el primer caso cuando i cuadrado más 1 no tiene raíces en K. Si i cuadrado más 1 no tiene raíces en K, en esta situación el polinomio i cuadrado más 1 será un polinomio irreducible. Un polinomio irreducible en K de corchete I, de donde el ideal generado por i cuadrado más 1 será entonces un ideal primo. Si este ideal es primo, el cociente K de corchete I entre el ideal generado por i cuadrado más 1 será un anillo íntegro, es decir, un dominio de integridad. Y por lo tanto, este otro, el cociente K de xy partido por el ideal generado por x e i2 más 1, también será entonces un dominio de integridad, de donde se deduce que el ideal generado por x y por i cuadrado más 1, que es el que estamos considerando, es un ideal primo de K de xy. Por supuesto, si es ideal primo, también será entonces ideal radical, ya que todo ideal primo es radical. Finalmente, tenemos que considerar el caso de que siendo característica de K distinta de 2, i cuadrado más 1 no sea irreducible, es decir, cuando tenga dos raíces en el cuerpo K, dos raíces alfa y beta, de tal manera que i cuadrado más 1 se descompondrá como i menos alfa por i menos beta. Claramente, alfa tiene que ser distinto de beta, son raíces distintas, porque estamos considerando un cuerpo de característica 2, característica distinta de 2, con lo cual, en característica distinta de 2, si alfa fuera igual a beta, entonces tendríamos que i cuadrado más 1 sería igual a i menos alfa al cuadrado. Y esto no puede ocurrir en característica distinta de 2. Entonces las raíces son distintas, son diferentes. Con lo cual se tiene primero que
y cuadrado más 1 no es un polinomio irreducible. De hecho, se descompone como i menos alfa por i menos beta. Al no ser un polinomio irreducible, en este caso, el ideal generado por i cuadrado más 1 es un ideal que no es ideal primo en K de i, con lo cual el cociente no es dominio de integridad. Si el cociente no es dominio de integridad, el otro cociente, k de xi partido el ideal generado por x e i2 más 1, tampoco es dominio de integridad. Por lo tanto, el ideal generado por x y por i2 más 1 no es entonces un ideal primo. Aunque no sea ideal primo, puede pasar que sea un ideal radical. De hecho, lo es. Si volvemos otra vez aquí, i cuadrado más 1 igual a i menos alfa por i menos beta, como alfa y beta son distintos, entonces el radical del ideal generado por i cuadrado más 1 coincide con el ideal generado por i menos alfa por i menos beta. Y esto es igual al ideal generado por i cuadrado más 1. De donde deducimos que el ideal generado por i cuadrado más 1 será entonces un ideal radical de k de corchete i. Por lo tanto, k de i entre el ideal generado por i2 más 1 será entonces un anillo reducido. Y si este es reducido, el otro, k de xi entre el ideal generado por x e i2 más 1 también es reducido. De donde finalmente se ve que el ideal generado por x e i cuadrado más 1 es entonces un ideal radical. Es decir, que en este caso tendríamos un ideal que es radical, pero no es ideal primo.